Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de comenzar tu santo día sábado aquí en este hermoso lugar. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que han venido a este evento. Ha sido un placer conocer a muchos que no conocía antes y reanudar amistades de personas que hace años no había visto. Te ruego, Señor, que nos des un sábado lleno de bendiciones y que bendigas el estudio de tu palabra en estos momentos. Lo rogamos en el nombre precioso, incomparable de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Anoche hablamos sobre 7 plagas que van a caer sobre este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia o la puerta de la oportunidad. Luego nos dimos cuenta que antes que caigan las plagas, antes de cerrarse la puerta, va a haber una reunión. 3 espíritus inmundos, que son 3 ángeles caídos, van a impartir un mensaje al mundo con el fin de congregar a todos los impíos en el lado de Satanás. Al mismo tiempo, Dios va a estar con 3 ángeles santos reuniendo a los fieles en el ejército de Él. 2 reuniones. Satanás reuniendo a los impíos en su ejército y Dios reuniendo a los salvos en su ejército. Leímos Apocalipsis 16 y el versículo 12 hasta el versículo 16. Ahora, nos enfocamos especialmente en un versículo clave que es el tema de todas estas notas que ustedes tienen en este manual. Apocalipsis 16 y el versículo 15. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 16 y el versículo 15 dice lo siguiente. He aquí está hablando Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Para los que estuvieron anoche, ¿qué momento es ese? Cuando Cristo viene como ladrón. ¿Es la segunda venida? No, es cuando se cierra la puerta de la oportunidad. Leímos una cita larga del Espíritu de Profecía sobre ese particular. Así que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora, como va a venir como ladrón, el ladrón llega de sorpresa, ¿sí o no? El ladrón no anuncia en el periódico, yo voy a ir a tal casa a robar esta noche. No. Viene sorpresivamente. Así que, ¿qué tiene uno que hacer? Uno no sabe cuándo va a llegar el ladrón. Por lo tanto, uno tiene que, ¿qué? Uno tiene que velar. Y por eso el versículo dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que está despierto, alerta, con las pilas puestas por si acaso llega el ladrón, porque no sabe a qué hora va a venir el ladrón. Nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta de la oportunidad o la puerta de la gracia. Y fíjense lo que sigue diciendo, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No solo velar, guardar las vestiduras, ¿con qué propósito? Para que no ande o camine desnudo y vean su vergüenza. Esta es una advertencia que da Jesús antes de cerrarse la puerta de la gracia. Lo que Él está diciendo es, cuando haya esta reunión que está sucediendo ahora de Satanás reuniendo a todos los impíos y Dios reuniendo a todos los santos, sus seguidores, asegúrate que cuando se cierre la puerta estés en el lado correcto, velando y guardando o cuidando tus vestiduras para que no camines o andes desnudo y vean tu vergüenza. Ahora, en la página 3 tenemos la comparación de las 2 reuniones. En un lado está un líder, Miguel, Cristo. En el otro lado el líder es Satanás, la serpiente antigua. En el lado de Dios, 3 ángeles santos reúnen. En el lado de Satanás, 3 ángeles malignos, 3 espíritus de demonios hacen la reunión. Los
3 ángeles de Dios reúnen a los justos en el ejército de Cristo, mientras que se reúnen los impíos en el ejército de Satanás. Los salvos siguen al Cordero, los impíos andan en pos de la bestia. Todo esto está en Apocalipsis. Los justos adoran al Creador, mientras que los injustos adoran a la bestia. Los justos reciben el sello de Dios que los protege en el tiempo de angustia. Los impíos reciben la marca protectora de la bestia. Y los justos se reúnen en Sión, que es el pueblo de Dios, y los impíos se reúnen en Armagedón, a donde se va a realizar la última batalla entre el bien y el mal. Ahora, ¿para quiénes especialmente es este mensaje? Esto lo vimos en la página 4. No es un mensaje para los bautistas y los metodistas y los pentecostales. Leí una cita de la hermana White donde ella dice que esto se aplica especialmente a los adventistas del séptimo día, la advertencia. Jesús le está diciendo a los adventistas: asegúrate que en la reunión que de los 3 ángeles malignos y de los 3 ángeles santos, que estés del lado correcto, guardando tus vestiduras y velando, no sea que yo venga y se cierre la puerta como la llegada de un ladrón. Ahora, vimos también que este mensaje va a causar el zarandeo en la iglesia adventista. Otra forma de hablar del zarandeo es que Jesús le dice a la Odisea, que la hermana White identifica como la iglesia adventista, le dice a la Odisea: porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo mismo que decir: te voy a zarandear fuera de la iglesia. Es decir, el zarandeo será causado por el mensaje a la Odisea, y el mensaje de la Odisea tiene el mismo mensaje que Apocalipsis 16:15. Porque dice en Apocalipsis 3:18: por tanto, Jesús está hablando, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo pregunto, ¿el mensaje a la Odisea tiene los mismos elementos que Apocalipsis 16:15? Vístete para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso demuestra que este mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día. Y luego entonces empezamos a hablar sobre los elementos de Apocalipsis 16:15. Estamos ahora en la página 7. Estoy andando a vuelo de pájaro, porque no podemos repetir todo lo que estudiamos anoche. Nada más pueden tener el cuadro. Por eso tienen el manual. Se lo llevan a la casa, no lo archiven. No lo pongan por ahí en un estante y déjenlo ahí. Cuando lleguen a la casa, ábranlo y estudienlo. Busquen las citas del Espíritu Profecía. Busquen los textos de la Biblia. Vamos a ver los componentes de este pasaje. Ya estudiamos la primera parte, que es la venida de Jesús como ¿qué? Como ladrón. Ahora, ¿cuál es el mejor pasaje de la Biblia para entender la venida de Jesús como ladrón? Mateo 24, 37 al 39. ¿Recuerdan que estudiamos anoche? ¿Cuántos puntos de tiempo claves hay en Mateo 24, 37 al 39? Ahí dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo y casándose. Y luego dice: hasta que Noé ¿qué? Entró en el arca. Y los perdidos no conocieron hasta que vino el diluvio. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Pero las puertas de la gracia se cerró antes de que viniera la destrucción. El cierre de la puerta de la gracia sucederá antes de la destrucción en la segunda venida, y entre esos dos puntos está el tiempo de angustia cual jamás se ha visto. ¿Ustedes creen que Noé y su familia tuvieron mucha angustia? Sí.
Un día pasa, nada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días pasan. Están en ese barco lleno de animales y nada sucede. ¿Cómo creen que se comportaron los de afuera por cada día que pasaba? La hermana White dice que se volvieron violentos y altaneros contra los que estaban dentro del arca. Eso simboliza el tiempo de angustia final. Cuando el pueblo de Dios estará bajo un decreto de muerte, los impíos se van a volver violentos y los salvos, su fe será severamente probada. Ahora necesitamos también mirar qué significa velar. El antónimo de velar, estamos ahora en la página 10. El antónimo de velar es dormir. Una persona que está dormida no puede velar. Y anoche usamos el ejemplo del ladrón. Cuando llega el ladrón a la 1 de la mañana y todas están durmiendo, la gente de la casa está completamente inconsciente de que el ladrón vino. ¿Y por qué están inconscientes? Porque están durmiendo. Yo pregunto, las señales en este mundo ahora que observamos, que estamos velando, ¿indican que estamos cerca? ¿Estamos cerca del fin? Una pandemia. Un papa de Estados Unidos. No solo eso, disturbios en las calles, guerras en diferentes partes del país. Un presidente de los Estados Unidos que está en el bolsillo de los protestantes evangélicos. Todo está uniéndose para el cumplimiento de las profecías y nosotros debemos estar, ¿qué? Prestando atención. Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas acontecer, sepan que el tiempo está cerca. No podemos estar dormidos viendo La Rosa de Guadalupe. Pastor, ¿usted ve La Rosa de Guadalupe? No, pero sí conozco que es una novela. Y algunas personas son adictas a esa novela. ¿Por qué no abrir la palabra de Dios y comparar con lo que está sucediendo allá afuera? Velar, estar despiertos, no ser como los discípulos en el huerto de Getsemaní. Aquí Jesús está agonizando, está orando a su Padre. Padre, si puede pasar esta copa de tu ira de mí, porque estaba llevando la carga de pecados. Y los discípulos, en vez de, ¿por qué está agonizando así? ¿De qué está hablando de la copa? Y tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, están durmiendo. Y Jesús los despierta. Y dijo, ¿no pudieron ustedes velar conmigo por un rato que se duermen? Y 3 veces los halló dormidos. No fueron capaces de leer las señales de los tiempos. Cuando se cierra la puerta, en la parábola de las 3 vírgenes, ¿la cierre de la puerta es la segunda venida? No. El cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes es el cierre de la puerta de la gracia. Anoche leímos, creo, Amós 8 y el versículo 11 y 12. Ese texto dice, y está hablando de este tiempo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Y saben por qué no la van a hallar? No la van a hallar porque la puerta de la gracia se cerró y se ha retirado el Espíritu Santo. Porque no velaron. Ahora necesitamos hablar también en cuanto a lo que significa la palabra guardar las vestiduras. Estamos en la página 11 al pie de la página. ¿Qué significa guardar las vestiduras? Bueno, el diccionario exegético del Nuevo Testamento, que da definiciones de palabras por los expertos en el idioma griego, dice que la palabra guardar significa preservar o mantener sin mancha
la pureza de una persona o una condición. Escuchen bien. Guardar la vestidura no significa recibirla. Significa que la recibimos y entonces hay que guardar la vestidura limpia. Hay que mantener la vestidura limpia. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, nosotros recibimos su justicia. Y Cristo nos cubrió con su manto de justicia. No merecido, por gracia, sencillamente. Pero luego que recibimos el manto de la justicia de Cristo, tenemos que mantener ese manto blanco. Eso es lo que significa guardar. Significa mantener limpio el manto que Cristo nos dio cuando lo aceptamos como Salvador personal. Al estudiar más sobre este asunto, vamos a ver un poco más este asunto. Ahora, ustedes notan aquí que habla de andar vestido y de andar desnudo. Guardar las vestiduras, mantenerlas blancas, es lo que significa, ¿qué cosa? Andar vestido. Pero, por el otro lado, es lo contrario. Porque andar desnudo significa no mantener las vestiduras limpias que se recibieron cuando la persona aceptó a Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Hay 3 personas que entendieron. Hagan el esfuerzo. Ahora, hay una palabra clave en el versículo 15 que quiero subrayar. El versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, ya hablamos de eso, y guarda sus vestiduras, ya vimos eso, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿qué significa andar desnudo? Una pregunta clave. En realidad, la palabra en inglés es la palabra walk. Walk naked. No me gusta que se traduce andar, porque la palabra sencillamente significa caminar. ¿Cómo se guardan las vestiduras? ¿Se guardan las vestiduras qué? Caminando. Entonces, ¿cómo es que no se guardan las vestiduras? No caminando. La palabra andar que se usa aquí, siempre que se usa simbólicamente, significa nuestra conducta, significa nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestras acciones. Andar desnudo significa actuar en una conducta contraria a la voluntad de Dios. Mientras que andar vestido significa caminar o andar en el camino de Dios a través de la obediencia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vayan conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8 al 10. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la armadura? Anoche yo mencioné que hay 2 formas de mirar este asunto. Nosotros estamos mirando el asunto desde la perspectiva de vestirse con un vestido de tela. Mientras que el apóstol Pablo habla de estar vestido de la coraza. En un contexto, es el contexto de la lavandería. Mantener el manto limpio. En el otro contexto, la coraza tiene el propósito de protegernos en la batalla contra Satanás y contra el mal. Pero ambos representan la justicia de Cristo Jesús. El manto y la coraza. Solo que uno significa mantener el carácter limpio, mientras que el otro significa estar listo para unirse al ejército de Jesús, para batallar, y para eso se necesita la coraza o se necesita la armadura. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. Estos versículos revelan más claro que cualquier otro lugar en la Biblia lo que es la salvación.
Si yo pudiera tener tan solo un pasaje que describe la salvación, este sería. Fíjense lo que dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo. Un favor inmerecido. Cuando yo peco, yo me arrepiento por el poder del Espíritu Santo, confieso mi pecado y le digo a Jesús, Señor Jesús, yo merezco morir, la muerte eterna, porque yo pequé y la paga del pecado es muerte. Pero yo creo que tú viviste una vida perfecta y tejiste un manto perfecto. Y yo creo que tú en la cruz llevaste mis pecados. Y yo creo, yo tengo fe en que eso que tú hiciste, tú me lo vas a dar a mí. Y en ese momento Jesús nos cubre con su manto de justicia y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Eso se llama justificación. Pero mucha gente no quiere sino hablar de justificación, que es lo mismo que perdón. Pero la justificación por la fe tiene que ver también con cómo caminamos, cómo andamos. No solamente es nuestro estatus en Jesús, sino el carácter de Jesús que se manifiesta en nuestra vida. Así que dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Tengo fe que tú viviste por mí, moriste por mí, por favor, dame tu justicia. Jesús me cubre con su manto, sin que yo lo merezca. Y luego dice, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿La salvación es por obras? No. Entonces las obras no importan. Mucha gente para en el versículo 9 y no leen el 10. Fíjense el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Escuche, cuando dice somos hechura suya, no quiere decir que fuimos creados originalmente en Él, porque descendemos de Adán y Eva. Aquí cuando dice somos hechura suya, está hablando de la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y el versículo 17. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Pero no es creación original como personas, sino que es redimidos, recreados espiritualmente. Así que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Son importantes las obras? Somos salvos por gracia, a través de la fe. No porque obramos nos salva, porque si no, no sería por gracia. Y luego dice, cuando recibimos la justicia de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas y ahora entonces vamos a producir obras no para salvarnos, sino como el fruto de la salvación. Por eso dice aquí, en la última parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras y ni siquiera son nuestras. Porque dice, las cuales Dios preparó antemano para que ¿qué? Para que anduviésemos en ellas. Una palabra de acción. Dios espera, si somos nuevas criaturas, Dios no espera que vivamos como cuando vivimos en la vieja vida. Tiene que haber un cambio en la vida. ¿Y saben por qué viene el cambio? El cambio viene porque yo veo, y por eso la hermana White dice que debemos meditar 1 hora cada día sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Su juicio, cuando lo latigaron, cuando clamó en el Getsemaní, cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando meditamos sobre eso decimos, wow, Jesús, qué terrible lo que te pasó. Horrible. ¿Por qué te pasó eso? Por tus pecados. Cuando yo reconozco lo que el pecado le hizo a Jesús, yo no voy a querer seguir pecando.
Lo que pasa es que estamos viendo demasiada televisión. Estamos escuchando demasiadas cosas mundanas. En vez de enfocarnos en lo que le costó el pecado a Jesús. Cuando yo veo lo que le costó el pecado a mi mejor amigo, yo no voy a querer seguir hiriéndolo pecando. Contemplando la cruz es que se gana la victoria sobre el pecado. Y escuchen una cosa, la mayor señal de que una persona no está arrepentida es que le echa la culpa a otro por lo que hizo. Cuando Dios vino a Eva y le dijo, ¿qué has hecho? La serpiente que tú hiciste. Y luego viene Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Ambos están echándole la culpa a Dios. ¿Sí o no? No estaban arrepentidos, estaban tristes por las consecuencias que iban a sufrir, porque Dios les dijo, ustedes van a morir. Pero no estaban tristes del pecado. ¿Saben cuándo se entristecieron por el pecado? Cuando Adán tuvo que traer el primer cordero y sacrificarlo en un mundo donde no había muerte. Imagínense, hoy en día estamos acostumbrados a la matanza de animales. Nos encanta comérnoslos. No a todos, ¿no? Pero como que no respetamos la vida de los animales que Dios creó. Porque se ha vuelto común. Pero imagínense un mundo donde no había muerte. Y el corderito que Adán cargaba en sus brazos. Ahora Dios dice, toma ese cordero, rájale la garganta y chorrea la sangre. Y luego Dios le dice a Adán, Adán, yo, tu creador, voy a sufrir eso por el pecado que tú y tu esposa cometieron. ¿Creen ahora que Adán miraba el pecado de una forma distinta? Claro que miraba el pecado. Va a causar la muerte de mi creador. ¿Creen que quería entonces ahora vencer el pecado? Claro, el amor de Cristo. Y lo lindo es que Jesús le dice a Adán y Eva, le dice, no se preocupen, enemistad pondré, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le dirás en el calcañar, voy a mandar un redentor para salvarte. ¿Tenía Adán alguna razón para amar a Dios? Sí, fue el sacrificio de Cristo en figura que lo llevó a odiar el pecado y a amar al Señor. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta difícil de la Biblia y no sabías qué responder? Sam TV Latino tiene una herramienta útil de 25 estudios bíblicos escritos por el pastor Daniel Gouveia para guiarte paso a paso. Con un folleto de 25 lecciones bíblicas y 13 DVDs, obtén estos materiales de Sam TV Latino y equípate con la herramienta que necesitas para compartir la verdad. ¿Entienden Efesios 2, 8 al 10? De esto tendremos mucho más que decir. Andar tiene que ver con nuestra conducta. Y nuestra conducta es buena cuando nosotros nos arrepentimos y cuando confesamos el pecado, porque vemos cuán serio es el pecado por lo que le hizo al Señor Jesús, cuando nos enfocamos en Él. Noten 1 Juan 2:6. Está en el manual, al pie de la página 12. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Andar como Él anduvo. Significa caminar o comportarse como Él. Tener una conducta como la que tuvo Jesús. Note lo que dice en Génesis 5:24, en la página 13. Génesis 5 y el versículo 24. Está hablando de Enoc. ¿Saben que Enoc venció completamente el pecado? Se acercó tanto a Jesús. La hermana White dice que Enoc es un símbolo de la última generación, de los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Enoc estaba tan cerca a Dios
que finalmente Dios le dijo, mira, tú no tienes más nada que hacer allá en el planeta Tierra. Vente, caminemos por la calle de oro en la Nueva Jerusalén. Y Dios se lo llevó. El primer personaje en ir al cielo de entre los vivos. Representa a los que van a ser trasladados al final de la historia de entre los vivos. ¿Por qué lo llevó Dios? Génesis 5:24. Caminó. ¿Qué hizo Enoc? Caminó. Pues Enoc con Dios. Y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios. ¿Y por qué le llevó Dios? Porque caminó con Dios. Ahora, el libro de Hebreos también menciona a Enoc. Pero en vez de decir que caminó con Dios, usa otra palabra. Vamos a Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y ahora escuchen esto. Y antes. ¿Cuándo? Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. ¿Pero qué significa agradar a Dios? Pues yo creo que Jesús tiene la respuesta. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan 8:29. Aquí está hablando Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no lo dejó solo el Padre? Porque yo hago, palabra de acción, ¿sí o no? Yo hago, ¿qué cosa? Siempre lo que le agrada. ¿Estamos haciendo nosotros lo que a Dios le agrada? Por lo que escogemos ver, por lo que escogemos oír, por los lugares que frecuentamos, ¿estamos nosotros agradando a Dios? Es una pregunta que debemos contestar cada minuto de cada día. Ahora, ¿qué significa andar desnudo? Caminar desnudo. Vamos a leer dos textos que significa andar desnudo. Caminar con Dios, caminar vestido, significa vivir una conducta en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué debe significar entonces andar desnudo? Vamos a leer un par de versículos, Efesios 2 y el versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Está hablando Pablo aquí a los gentiles que tenían vidas terribles, practicaban pecados horrendos. Y dice, y Él os dio a los gentiles vida a vosotros. Y se convirtieron, les dio vida. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo andaban ellos? En delitos y pecados. En los cuales, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Anduvisteis. La misma palabra. Caminar. ¿Cómo caminaban ellos? Caminaban en delitos y en ¿qué? Y en pecado. Eso es andar desnudo. Sigue diciendo, según la corriente de este mundo, vivían conforme a este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Caminar desnudo significa ser ¿qué? Desobediente. Muy bien. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque se convirtieron. En los deseos de nuestra carne. Eso es andar desnudo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Yo pregunto, ¿este pasaje está hablando de conducta? Está hablando de conducta. Estaban andando en pecado. Otro texto, Colosenses 3, 6 y 7, nuevamente el apóstol Pablo le está escribiendo a los gentiles que se convirtieron y recibieron a Jesús. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis, pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Andar desnudo significa vivir una vida desobediente, una vida mundana,
una conducta que no es semejante a la conducta de Cristo Jesús. ¿Tiene algo importante que ver la conducta? Hoy en día dice, lo único que importa es la justificación. Lo importante es que tú confiesas tu pecado, dices perdón, Cristo te perdona y ya puedes vivir como quieras. No, si estamos realmente convertidos, vamos nosotros a vivir una vida distinta, semejante a la vida de Jesús. Dicho sea de paso, eso se llama santificación. Ahora, noten el siguiente pasaje de Apocalipsis 3 al 6. Apocalipsis 3 al 6. Y van a ver la relación con Apocalipsis 16:15, nuestro texto clave. Dice, pues si no velas. ¿Eso está en Apocalipsis 16:15? Sí. Vendré sobre ti como ladrón. ¿Eso está en Apocalipsis 16:15? Sí. Y no sabrás a qué hora vendré. Eso también está en Apocalipsis 16:15. A ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Es decir, recibieron las vestiduras los miembros de la iglesia de Sardis. ¿Y qué hicieron? Dice que después de recibirlas no las mancharon. Ahora, necesito hacer una explicación. Y es que cuando Cristo nos da el manto de su justicia, nosotros manchamos ese manto. Pero el punto clave es mantenerlo siempre limpio. ¿Y cómo se limpia el manto? El manto se limpia porque tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguno pecare, abogado tenemos, a Cristo el justo. Es decir, no significa que cuando yo recibo el manto, nunca peco más y así mantengo mis vestiduras blancas. No, significa que cuando yo peco, puede ser que manche la vestidura, pero vengo a Jesús el intercesor, arrepentido, confesando el pecado, con fe en Él, y Él lo limpia. ¿Me están entendiendo esto? Ahora, fíjense, sigue diciendo aquí. No solamente dice que tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Obviamente son vestiduras espirituales, porque todavía no han llegado al cielo. Pero ¿qué va a suceder? Porque mantuvieron limpias sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Si mantienen sus vestiduras blancas, que es el carácter, si mantienen su carácter limpio, sus vestiduras limpias, van a andar con Jesús en el reino en blanco. Cristo les va a dar un manto blanco, ya no representando solo la justicia, sino un manto literal, blanco, que el pueblo de Dios usará por los siglos de la eternidad. Qué gloriosa promesa. Y qué importante mantener los mantos blancos a través del arrepentimiento, la confesión y la fe y confianza en Cristo Jesús. Si llegáramos a pecar, y todos después del bautismo, después de recibir a Cristo, hemos pecado. Pero Dios quiere que progresemos en nuestra vida cristiana y cada día nos asemejemos más a Jesús. Hasta que finalmente la última generación, cuando se cierra la puerta, tendrán mantos blancos y no los volverán a manchar porque no habrá intercesor. ¿Me están entendiendo esto o no? Déjenme explicarles un poco más. No, esto no está en el manual. La hermana White dice que durante el tiempo de angustia, se cierra la puerta de la gracia, viene el tiempo de angustia. Ella dice que durante el tiempo de angustia, los justos tendrán que vivir sin intercesor. En algunos lugares dice sin mediador. ¿Saben por qué? Porque cuando la puerta de la gracia se cierra, Cristo se cambió sus vestiduras sumos sacerdotales a sus vestiduras como rey.
Lo cual significa que si ya no tiene puestos sus mantos sumos sacerdotales, ya no intercede. La hermana White dice que cuando se cierra la puerta de la gracia, ha colocado sobre todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y el santuario está purificado completamente. Por su sangre saca los pecados del santuario y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Luego ella dice que regresa al lugar santísimo, y todo esto está en Levítico 16. Regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, porque Aarón, cuando hacía la ceremonia del macho cabrío, Aarón no se había quitado sus vestiduras sumos sacerdotales. Es parte de la obra del sumo sacerdote. Pero después de haber colocado los pecados sobre la cabeza de Azazel, la sierva de Dios dice, y Levítico 16 lo confirma, que Jesús regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, termina la mediación de Cristo y empieza el tiempo de angustia. Para este tiempo el santuario está completamente purificado. Yo pregunto, ¿qué sucedería si alguno de los justos durante el tiempo de angustia peca? No hay qué, no hay mediador, porque Jesús se ha quitado sus vestiduras como sumo sacerdote. ¿O será acaso que durante este tiempo, después del cierre de la gracia, algunos de los que están pasando por el tiempo de angustia pecan y entonces Jesús nuevamente va a contaminar el santuario con ese pecado? La última generación que vive después del cierre de la gracia y están vivos cuando Cristo venga, tendrán que vivir sin mediador y tendrán la victoria completa y total sobre el pecado. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que empezar hoy. Amén. Porque es un proceso. Tenemos que cambiar nuestra conducta por el poder del Espíritu Santo, quien nos ha regenerado, nos ha creado de nuevo para buenas obras, como leímos en el libro de los Efesios. Ahora, siendo que yo tengo solamente 3 temas o 4 temas aquí, en la otra sesión tengo 5 temas. Allá voy a poder cubrir todo el manual. Aquí no va a ser posible, pero lo bueno es que escrito está y lo pueden llevar a la casa para estudiarlo. Voy a pasar por alto la siguiente sección y voy a ir a la mitad de la página 16. La mitad de la página 16. Apocalipsis 22:11 describe el cierre de la gracia. Dice, esta es la declaración que se va a hacer en el santuario celestial. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, yo no sé si ustedes han oído hablar del famoso Congreso de Minneapolis en 1888. Allí se discutió el tema sobre la justificación por la fe. Causó un gran debate en la iglesia. Hasta el sol de hoy hay grupos cuyo evangelio en 1888 no hacen sino hablar de eso. Pero escuchen bien. La sierva del Señor nos dijo claramente lo que pasó en Minneapolis. No es tan complicado como para que los eruditos tengan un gran debate. Fíjense esta cita corta del Espíritu de Profecía. Testimonios para los ministros dice así, hablando del mensaje de A.T. Jones, uno de los dos, porque fueron Jones y Wagner. Fíjense lo que ella dijo de él. Presentó la justificación por la fe, por medio de la fe, en el fiador. ¿Quién es el fiador? Cristo. Es decir, Jones presentó un mensaje sobre la justificación por medio de la fe en el fiador, es decir, en Cristo.
Invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Muchos paran ahí. Pero dice, invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo, la cual se manifiesta por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se manifiesta que hemos recibido la justicia de Cristo? Visiblemente, porque la justificación por la fe es algo que sucede por dentro. ¿Sí o no? Pero ¿cómo sabe la gente que eso ha sido una realidad? Por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. El fruto de la vida revela si la persona en realidad ha sido justificada por Jesús. Ahora, fíjense esta cita del Espíritu de Profecía, extraordinaria esta cita. Esto se encuentra en la revista Adventista Review and Herald, 4 de junio de 1895. La justicia interior se manifiesta por la justicia exterior. ¿Cómo se manifiesta que somos justos interiormente? Por la justicia exterior. Ahora viene esta cita famosa. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Esa palabra imputada es una palabra teológica complicada. Yo le voy a explicar qué significa. Significa que Jesús pone su justicia a nuestra cuenta. La imputación significa que sin que nosotros lo merezcamos, Jesús toma su vida perfecta y me la pone a la cuenta mía. Y Dios me mira en él como si nunca hubiera pecado. Así que ella dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. Es decir, acreditada. Nos es puesta a la cuenta sin haber trabajado por ella. Pero luego dice, la justicia por la cual somos santificados es impartida. Esa es la santificación, que demuestra que la justificación es genuina. Que nuestras lágrimas no son lágrimas de cocodrilo. Y luego dice ella, la primera es nuestro título para el cielo. Una mejor traducción sería el derecho al cielo. Y luego dice la segunda, es decir, la justicia impartida, es nuestra idoneidad para el cielo. Nadie va a ir al cielo al menos que tenga el título y la idoneidad. Les explico qué significa esto. ¿Qué es más importante? ¿Tener una licencia de manejar o saber manejar? ¿Cuántos creen que es importante tener la licencia que le da el derecho de manejar? ¿Cuántos creen? Levanten la mano si creen eso. ¿Ah? Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, qué sucedería si una persona no tiene, o sea, si la persona tiene el título y sabe manejar, perfecto. Pero si no tiene el título y sabe manejar, si lo agarra un policía, le pone una multa. Por el otro lado, si se pone a manejar, si tiene el título, no sabe manejar. O sea, si no sabe manejar, si no sabe manejar, pero tiene el título, porque en cualquier país uno puede comprar el título o la licencia. Si compra la licencia y maneja, tiene un choque. Tiene que tener el derecho a manejar y tiene que tener la capacidad o la idoneidad para manejar. Me gusta la palabra que usa la hermana White aquí en el original que ella escribió. Dice, the first is our title to heaven. Título o derecho. En realidad es el derecho que nos da, como en la licencia te da el derecho de manejar. La justificación, la justicia imputada, nos da el título o el derecho a ir al cielo. Pero luego ella dice, en la versión en inglés, que la santificación is our fitness for heaven.
Es decir, que estamos aptos para ir al cielo. Nadie va a ir al cielo que no tenga el derecho y que tenga la idoneidad. Las dos cosas van juntas. Y en un futuro, en una presentación de las dos que quedan, yo les voy a hablar de Pablo y Santiago. Pablo y Santiago parecen contradecirse. Porque Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago dice, ¿no fue justificado Abraham al Padre por obras? Clara contradicción, pero no es contradicción. Santiago y Pablo, y me adelanto, tendremos mucho que decir en cuanto a esto. Pablo y Santiago están luchando contra dos enemigos del verdadero evangelio. Pablo está peleando contra aquellos que dicen que se pueden salvar por sus obras, y Santiago, los que creen que se pueden salvar sin obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque la fe que no obra no es fe. Si Abraham le dice a Dios, ay Señor, me estás mandando a sacrificar a mi hijo, te creo, pero no lo sacrifica, la fe es vana, porque no va con obras. ¿Me están entendiendo o no? La hermana White dice que la fe y las obras son como dos remos de un bote. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos remos es más importante, el izquierdo o el derecho? Si ustedes reman con el remo derecho, van a dar puras vueltas a la izquierda. Y si reman con el remo izquierdo, van a dar vueltas a la derecha, no van a progresar. Ella dice que fe y obras tienen que ir juntas para avanzar en la vida cristiana. Ahora yo les lanzo un desafío. ¿Ven esta hoja que está aquí? Yo quiero pedirle a alguien aquí que por favor venga y me quite solo un lado de esta página. ¿Alguien acepta el desafío? Solo quiero que me quiten un lado de esta página. Es imposible. Fe y obras van juntas. No se pueden separar. Yo pregunto, cuando ustedes arrancan el carro por la mañana y lo ponen en la drive y empujan el acelerador, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? ¿Saben lo que la gente siempre pregunta? ¿Es tracción delantera o trasera? Y yo lo que digo, no importa. Porque si es tracción trasera, el instante que se mueven las ruedas de atrás, las ruedas de adelante siguen. La fe es el poder propulsor de las obras. Causan las obras. Producen las obras. Y si no producen las obras, no es fe. Porque la fe, dice Santiago, sin obras es muerta, y una fe muerta no te puede salvar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y fíjense la contradicción entre muchos eruditos adventistas. Cuando uno habla del estado de los muertos, uno se predica un sermón, dice, no, el cuerpo no puede vivir sin el espíritu, y el espíritu sin el cuerpo, y es inverosímil. Te tienen que ir el cuerpo y el espíritu juntos. Pero cuando se trata de la justificación por la fe, ellos dicen, solo fe y nada de obras. Están hablando de dos lados de la boca. Por eso Santiago dijo, así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no te va a salvar. Y escuchen bien, todos los héroes de Hebreos 11, el capítulo de la fe, no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo. Dios le dice a Noé,
quiero que me hagas un barco transatlántico en tierra seca porque va a llover. Nunca había llovido. ¿Y qué dice Noé? Se cruza los brazos y dice, Señor, yo creo en ti, yo creo, gracias Señor por esa gran revelación. ¿Qué hizo? Busquen los martillos. Busquen todas las herramientas. Vamos a hacer lo que dice Dios, aunque parece absurdo. Él demostró su fe, que creía en Dios por sus obras. Y hoy en día el problema que tenemos, yo creo en la iglesia, se habla mucho de fe.